Muy buenas a todos, mi nombre es Isaías Gutiérrez Dita y hoy les vengo a hablar sobre la educación y pedagogía en las culturas antigua y Edad Media. La educación y la pedagogía en la cultura antigua. La educación y la pedagogía en la cultura antigua varían significativamente entre diferentes civilizaciones, pero hay ciertos principios comunes en cuanto a los métodos de enseñanza, los objetivos educativos y la estructura social que influía en cómo se impartía el conocimiento. Egipto. La educación estaba principalmente dirigida a los escribas y a los sacerdotes. Se centraba en la enseñanza de la escritura jeroglífica, matemáticas, astronomía, religión y leyes. Los templos y las casas de la vida eran los centros de aprendizaje. Grecia. En la antigua Grecia, la educación tenía dos modelos principales. El ateniense, enfocado en el desarrollo intelectual, artístico y físico, y el espartano, centrado en la formación militar y la disciplina. Los filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo de la pedagogía. La paideia era el ideal educativo ateniense orientado a formar ciudadanos completos y virtuosos. La educación y pedagogía en la cultura de la Edad Media. Durante la Edad Media, aproximadamente del siglo V al XV, la educación y la pedagogía experimentaron un desarrollo marcado por la influencia de la Iglesia y el surgimiento de las universidades, y la transición gradual hacia nuevas formas de enseñanza que influyeron en la evolución cultural de Europa. Educación eclesiástica. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica tuvo un rol dominante en la educación. Los monasterios, catedrales y escuelas parroquiales eran los centros de enseñanza más importantes. Los estudios que se centraban en la teología, el latín, la escritura, la filosofía y la liturgia. Universidades medievales. A partir del siglo XII surgieron las primeras universidades en Europa, como la de Bolonia, París y Oxford. Las universidades ofrecieron estudios en teología, derecho, medicina y artes libres, gramática, retórica, lógica, aritmética, geométrica, música y astronomía. Estas instituciones fueron clave para el desarrollo del conocimiento durante la Edad Media. En conclusión, ambos periodos desarrollaron un sistema educativo basándose en sus valores y necesidades particulares. La pedagogía en la antigüedad puso la base para la educación clásica, mientras que la educación medieval sentó las bases de las universidades modernas y el pensamiento académico occidental. Las casas de la vida eran centro de la formación de escribas, sacerdotes y otros funcionarios. Su propósito principal era preservar y transmitir el conocimiento religioso, científico y literario, que incluía textos sagrados, medicina, astronomía, matemática, administración y leyes. Eran esenciales para la administración del Estado, ya que los escribas desempeñaban un papel fundamental en la burocracia, la economía y la justicia. La paideia. En la antigua Grecia era un concepto integral de educación y formación cultural que buscaba desarrollar todas las dimensiones del ser humano, intelectual, moral, física y estética. No era solo un sistema educativo, sino una filosofía de vida que tenía como objetivo formar ciudadanos completos y virtuosos, capaces de participar activamente en la vida pública de la polis, ciudad, estado.